Trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo hoy viernes. Gracias por acompañarnos, gracias por habernos acompañado a lo largo de una semana llena de análisis y debate también. Empezamos bien informados, ya las noticias, como siempre, con Yanina. Yani, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos de inmediato a conocer las noticias más importantes de hoy. Mediante un comunicado, el presidente Ollanta Humala dio a conocer que en mérito a criterios técnicos, legales y constitucionales, el Poder Ejecutivo decidió observar el proyecto de ley acerca del lote 192, que permitiría a la empresa petrolera estatal Petroperú operar dicho lote. Además, la observación contiene una propuesta de artículo para ser tomada en cuenta por el Congreso de la República. El fiscal Germán Juárez Atoche ordenó que se investigue a la primera dama Nadine Heredia, así como a su hermano Ilan Heredia, a Martín Belaúnde Locio y Maribel Vela, por el delito de lavado de activos al Partido Nacionalista por los aportes recibidos durante las campañas electorales del 2006 y 2011. Además, el fiscal ordenó un peritaje grafotécnico a las 4 agendas que se atribuyen a Nadine Heredia. El encarcelado empresario Martín Belaúnde Locio aseguró al semanario Hildebrand en sus 13 que las agendas que se le atribuyen a la primera dama sí son de ella, y que aún faltan otras 3 agendas que deberán salir a la luz. En este mismo medio se señaló que parte de la grafía de las agendas que ya se conocen pertenecen al presidente Ollanta Humala. El presidente Ollanta Humala señaló que es voluntad de su gobierno abrir canales de diálogo y entendimiento con las fuerzas políticas y sociales, por lo que ha dispuesto que el primer ministro Pedro Cateriano continúe el diálogo que tiene la finalidad de ordenar la turbulencia y agitación que suele producirse en etapas electorales. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. Hoy el presidente de la República dio un mensaje para todos los peruanos, un mensaje a la nación acompañado de toda la cartera ministerial. Entre otros temas, se refirió a 2 que nos parecen destacables y que el panel rápidamente los va a analizar. El primero de ellos corresponde al tema de seguridad ciudadana y las medidas que habrían adoptado con este poder que el Congreso les dio para legislar. Vamos a escuchar la primera parte de estos resúmenes del mensaje a la nación. Adelante. En el tema de la seguridad ciudadana, estas medidas permiten dotar de mejores herramientas legales a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público y al Poder Judicial. En el ámbito del derecho penal, tipificamos el delito del sicariato y emitimos la ley de geolocalización para ubicar a quienes utilizan el teléfono para extorsionar o cometer cualquier otro delito. Así también publicamos la ley de pago de recompensas, que hará posible la captura de cabecillas de bandas, y la ley contra la extorsión en construcción civil, entre otras. Mejoramos también las reglas del proceso inmediato para abreviar los juicios de quienes fueron capturados en flagrancia y tengan pruebas suficientes de su responsabilidad, e introducimos reformas en el Código de Ejecución Penal para mejorar el sistema de clasificación de internos y los regímenes penitenciarios. Muy bien, algunas de las medidas adoptadas que ha anunciado el presidente de la República luego de habérseles otorgado poderes para legislar, se las entregó el Congreso de la República. Vamos a iniciar el análisis de esta parte del programa con Magali del Pomar, que está con nosotros. Bienvenida, Magali. Gracias, buenas noches. De nuevo, más medidas, más anuncios, más leyes, nada concreto.
esta historia, por ejemplo, de la geolocalización o de los teléfonos celulares, que puede ser una buena medida, pero ¿no sería más simple, por ejemplo, poner los benditos bloqueadores de celulares en los penales finalmente y dejar de contarnos cuentos con eso? Porque hace rato que nos están diciendo lo mismo y no llegamos a nada. Y seguimos sacando normas y seguimos sacando normas para que no nos estén chantajeando por teléfono y, sin embargo, lo más sencillo, lo más fácil, que sería poner los benditos bloqueadores, no ocurre. Entonces, no sirve de nada las leyes si es que estas no están llevadas de la mano por obras concretas que pueden significar algún tipo de inversión, pero que aparentemente no se quiere hacer. Y está anunciado y anunciado y anunciado 1 millón de veces el tema del bloqueador para los penales. No, si yo no voy a olvidar nunca el día que fueron una comisión del Congreso a un penal donde supuestamente ya se había instalado y el congresista sacó su teléfono y dijo, a ver, voy a probar, a ver cómo funciona esto. Voy a probar, sacó el teléfono y llamó al ministro que estaba al frente del ministro, se le cayó la cara. O sea, era increíble. Es verdad. Está con nosotros también el doctor Raúl Sotelo, bienvenido al programa. ¿Cuál es su opinión de las palabras del presidente? Bueno, estamos viendo pues que esto es más de lo mismo. Lo concreto es que en estos 5 años ya de gobierno de Ollanta Humala, su política de seguridad ciudadana y su política criminal ha fracasado rotundamente. Y esto es más de lo mismo, como digo, no va a solucionarse. Cada vez vemos más inseguridad ciudadana, porque son dos conceptos que se tienen que tener claro. El tema de la seguridad ciudadana y el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana lo vemos todos los días en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión, que mataron, que secuestraron, que asaltaron, que ola de robos, todos los días. Esa es la llamada seguridad ciudadana de tipo objetivo, y la inseguridad ciudadana de tipo subjetivo es la que hay en todas las personas que tienen miedo de salir de su casa porque ve todas estas cosas en los noticieros y en los medios de comunicación, de manera tal que nada ha cambiado. Cada día la inseguridad ciudadana se acrecienta en nuestro país, de manera tal que lo único que hay que hacer es esperar que cambie este gobierno para que exista una nueva política criminal, una nueva política realmente de seguridad ciudadana, donde el presidente verdaderamente dirija la política de seguridad ciudadana y participe activamente, y no cada vez que su gobierno está que tambalea, sale como una especie de cortina de humo a anunciar nuevas medidas que, como se ha dicho ya, son totalmente ineficaces. Muy bien, esa es la opinión del doctor Raúl Sotelo. ¿Qué piensa usted, doctor Héctor Vargas Saya, de lo que ha dicho el presidente de la República en temas de seguridad ciudadana? Bueno, dos novedades. Una, yo no sé de dónde he inventado la palabra sicariato, eso no existe. En ningún texto de derecho penal, en ninguna parte del mundo. Sicariato es una jerga de replana. Bueno, ahora acá ya existe, ¿no? Bueno, pero no, pero permítame decir, es una jerga replana, es una estupidez, una barbaridad. El delito es de homicidio agravado, calificado con el agravante de la utilización de sicarios, que es cosa muy distinta. El sicario es un agravante, pero no puede dar nombre. Entonces, con ese criterio podemos tener muchos nombres, muchos adjetivos. Sicariato, perrariato, el que mata a un gato, gatiato, etcétera, etcétera. Pues, pues mi querido amigo, hay que dar seriedad a la cosa, en primer lugar. En segundo lugar, la otra novedad es aquella que, sobre pretexto de la seguridad ciudadana, prohíben a los guardias, a los policías, a servir en tareas privadas. Sí, ese tema lo vamos a tratar a profundidad dentro de un instante. De manera que no nada nuevo debajo del sol. Muy bien. Y vamos a ver qué dijo el presidente de la República en el tema económico, otro de los temas que nos importa mucho, porque ha habido un bajón que ya todos lo conocemos, pero para el presidente parece que este bajón no ha existido. Vamos a ver qué nos dice básicamente el presidente de la República con relación a este tema. En el marco de la delegación, hemos aprobado normas para promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, facilitar el comercio nacional e internacional, con seguridad y sin sobreregulaciones, normar actividades económicas como la distribución eléctrica, la acuicultura, la industria organizada en parques industriales, entre otras, y facilitar el acceso a la vivienda y a la formalización de la propiedad. Estamos realizando modificaciones a la Ley General de Aduanas a fin de introducir medidas de seguridad en la cadena logística,
hemos creado el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada como un instrumento para destrabar las inversiones. Asimismo, estamos mejorando el marco normativo para obras por impuestos en los 3 niveles de gobierno a fin de simplificar los procesos regulados por la ley. Muy bien, eso dijo el presidente en el tema económico. Male. Otra vez, dice una cosa y lo que hace con la derecha lo borra con la izquierda. Sacan normas para destrabar la inversión privada. Sin embargo, la inversión privada está parada por la falta de mano dura, por la falta de llevar a cabo políticas públicas reales. Tú no puedes decir hoy día, sí, te doy permiso para que lleves a cabo tal obra y luego, no, mejor vamos a ver. Y entonces, ¿qué imagen estás dando? Y luego quieres arreglarlo sacando una norma. Esa no es la solución. La solución es ser responsable con las decisiones que se toman. Las decisiones no pueden cambiar de un día al otro porque generan inestabilidad. Esa inestabilidad genera que se frene la economía. No necesitamos más normas, necesitamos que se hagan las cosas cuando se dice que se tienen que hacer. Doctor Sotelo. Bueno, esas medidas económicas son sencillamente también un engañamuchacho porque estamos viendo que la inversión se encuentra paralizada y precisamente porque no existe ya confianza en este gobierno. Este gobierno no ha dado muestras de credibilidad en nada de lo que ha prometido. Por ejemplo, un tema económico que tiene que ver con las amas de casa es que se prometió en su campaña que el gas iba a costar a 12 soles y estamos viendo que cuesta 40 soles. Entonces un presidente que ha mentido, que ha hablado sobre propuestas económicas o propuestas de beneficio y no ha cumplido, sencillamente, ¿qué credibilidad puede tener? La población ya está cansada de estas medidas que solamente tratan de cubrir un vacío en su gobierno. No vemos nada concreto para lograr realmente esa inversión y ese despegue que necesita la economía del Perú. Doctor Vargas Aya. Señor Ollanta, la única receta, la única medida, las únicas medidas económicas que dicta, pues son aquellas que responden al mandato del poder fáctico, de los que gobiernan detrás de los biombos, detrás de bambalinas. De manera que él no es autor de ninguna medida, de economía no sabe absolutamente nada. Quién sabe, yo le recomiendo que pida consejos en materia de inversiones y de economía y de cambios de facturas y de agendas a su señora esposa, la primera dama, ¿no? Ha sido irónico, ella 2 veces el doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, valgan verdades, las normas que está aplicando el gobierno tendrían algún resultado, para ser optimistas con lo que dice el presidente, de ahora en adelante, ¿no? Porque recién se van a aplicar las normas que está dando el presidente. Vamos a ver si realmente son útiles o no. Señores, vamos con el primer tema del programa hoy en Habla del Pueblo. Tiene que ver con directamente seguridad ciudadana y algo que ya inició el doctor Héctor Vargas Aya. Vamos a ver cómo hemos titulado el primer tema. Es que hay un decreto legislativo, el 1214, que ha sido ya promulgado, que el presidente lo ha anunciado, el ministro también, y entre algunos temas dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son incompatibles para dar seguridad privada de diferente tipo, ¿no es cierto? Inclusive lo enumera esta norma, ¿no? El traslado de dinero, la seguridad en locales, es decir, con esto dice el ministro José Luis Pérez Guadalupe que se pretende recuperar a la Policía Nacional. La pregunta es de qué va a vivir ahora el Policía Nacional. Vamos a ver qué nos dice nuestro panel. Mali. Yo no entiendo por qué se siguen disparando a los pies. Esa es la única idea que se me cruza. Es decir, ¿esto es necesario? Sí, es necesario. ¿Es posible en este momento? No creo, porque si tú no vas a reemplazar eso con un incremento real, entonces no les puedes pedir que de la noche a la mañana ellos ganen menos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Estás bajándole el sueldo porque estas personas ya tenían un trabajo accesitario para poder llegar a la canasta, para poder cubrir sus gastos. Les estás quitando esa facilidad y no le estás dando nada a cambio. Hay que tener acá presente que si bien es cierto las fuerzas policiales no pueden salir a protestar, ¿no? Los familiares sí pueden. Y yo no sé si es que este señor se ha olvidado de eso. Yo no sé si también existe lo que se llaman las huelgas blancas. O sea, yo no sé si nos estamos exponiendo a una situación absolutamente peligrosa por haber tomado una medida, creo yo, demagógica,
y que todos queremos, pero que no es posible implementar en este momento por un tema de recursos. Lo que dice el decreto legislativo 1213 es que regula los servicios de seguridad privada, vigilancia, protección personal, custodia y transporte de dinero, seguridad patrimonial y tecnología de seguridad, entre otros. Y en el renglones abajo señala que los integrantes de las Fuerzas Armadas o policiales en actividad o disponibilidad son incompatibles para presentar este tipo de servicios. Doctor Sotelo. Bueno, eso es relativo, pues, es muy relativo y la pita se rompe por el lado más débil porque sencillamente se está afectando a este personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que lo único que están haciendo es participar en lo que se llama la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, dentro de sus días de Franco, de manera tal que esto no soluciona absolutamente nada. Se está afectando concretamente con esta medida la economía de los hogares de estos policías, que en sus días de Franco, repito, buscaban cómo prestar seguridad dentro de un esquema de seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana, ¿qué es? Es una seguridad integral que tiene que ver no solamente con el tema del papel que tienen como policías, sino también prestar seguridad de tipo privado. ¿Por qué? Porque el Estado peruano ha renunciado a su función tutelar de dar seguridad a los peruanos. Y eso en una encuesta va a ser totalmente ratificado, porque el ciudadano no siente que el Estado peruano da seguridad. De esta forma tienen que buscar otras alternativas, que es la seguridad privada. Al ver que a mi hijo o a mi familia la van a atentar los delincuentes, tengo que contratar personal privado, toda vez que la policía no cumple y la fuerza del orden y el Estado no ha elaborado una política nacional efectiva para combatir estos actos delincuenciales. Entonces las familias tienen que contratar personal privado para suplantar el papel del Estado y darle seguridad a su casa, a su patrimonio y fundamentalmente a su familia. Nosotros tenemos entre los televidentes, estoy seguro porque nos han llamado en muchas oportunidades, a policías en actividad que a veces no quieren dar el nombre o a policías en retiro. Pueden llamarnos, pongamos por favor los números telefónicos porque me parece que este tema los afecta directamente y si el señor ministro o alguien del ministerio quiere llamarnos también por supuesto puede hacerlo, acá hay libertad de opinión. Doctor Héctor Vargas Saya, ¿qué le parece? Los anuncios que acaba de hacer el presidente de la República son parches que demuestran palmariamente la enorme capacidad que es demostrada este gobierno. Lo que el país necesita, y lo hemos dicho 100 veces y lo repetiremos otras tantas, lo que el país necesita es la reorganización total de la policía, de Policía Nacional del Perú. Miren ustedes que en 1924, cuando el Perú tenía 5 millones de habitantes, teníamos una magnífica organización policial que se llamaba la Benemérita Guardia Civil del Perú. En 1924 vino al Perú la misión española, invitada por el gobierno entonces, para organizar la policía y le dio al gobierno, al país, al Perú, una gran policía, la Benemérita Guardia Civil del Perú, que tuvo vigencia más o menos hasta el año 50 y tantos. Bueno, gobiernos irresponsables posteriores, uno de ellos, el gobierno del señor Alan García Pérez, disolvió la policía, destruyó la Guardia Civil del Perú y dividió como un queso en 3 partes y ahí tenemos los resultados. Lo que hoy necesita el Perú no son estos parches que la policía debe trabajar 4, 5, 10, 20 o 40 horas, no. Todo eso está muy bien, sino la reorganización total. El Perú necesita una policía institucionalizada, disciplinada, técnica y profesional. Muy bien. Y eso solo se logra con propósitos de un buen estadista, no con parches de un irresponsable. Vamos con unas llamadas telefónicas del público y más adelante tenemos una nota, tengo entendido, de Juan José sobre este tema también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Yo entiendo que ustedes están a favor de que los policías hagan este servicio privado. Y ¿no sería mejor que ese servicio contrataran a personas privadas que no sean policías? Porque el señor mismo se contradice, ¿no? Dice que los policías no han renunciado, no están dando seguridad al pueblo, pero ¿cómo van a hacer si están ocupados en las empresas privadas? Que las empresas privadas contraten personal privado. Ok, gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló?
¿Aló, muy buenas? Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Ya, mire, yo estoy de acuerdo, mire, por parte estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo con la ley, en el sentido de que pueden los policías realizar sus servicios en forma particular, pero no pueden utilizar el uniforme que el Estado les da para que representen a la ley, porque la ley no puede estar al servicio de particulares para gente de particular. Entonces, por ese lado, no, señor. Pero por el lado que puede trabajar de civil o con otro uniforme, en particular, si es posible, seguridad y lo que sea, ni hablar. Pero siempre y cuando no utilicen el uniforme que representa la ley, porque la ley es de todos los peruanos. Muy bien, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Mire, lo que estoy viendo y escuchando es que más o menos hay una queja, ¿no? Una queja respecto a la decisión del gobierno. Inclusive he escuchado que dice que ya se necesita otro gobierno. Pero en realidad todos los gobiernos que tenemos desde hace unos 40 años actúan de la misma forma. Y es bueno que hay que protestar contra esto. Y la única manera de protestar es voto viciado, en otras palabras. ¿No? Ok, gracias por su comunicación. Una llamada final de este bloque. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que quería opinar es, bueno, en primer lugar quiero felicitar al doctor Vargas, que su opinión es perfecta. El problema de fondo, en verdad, son la falta de valores. ¿Por qué? Porque recuerdo yo en una oportunidad, en el gobierno de Toledo, creo, no sé en qué gobierno fue, que dijeron, hay que aumentar a los jueces para que hagan mejor justicia y haya menos corrupción. Sin embargo, el dinero no era que haya menos corrupción, ahora vemos de que hay más corrupción. No es cuestión del dinero, el problema es de que, vamos a poner un ejemplo, ¿quiénes nos dan el ejemplo? Los bomberos. Ellos no se les pagan un sueldo, pero sin embargo trabajan mejor que los que recibimos sueldo. Ok, gracias por su opinión. Entonces, que no se le pague a la policía, me dice usted. No creo que sea una buena medida. En un principio, el presidente de la República, cuando se refirió al pueblo peruano, dijo que no se iba a permitir que trabajen uniformados. Eso es una Pero medida. la norma ha cambiado. No, esa medida es adecuada, en mi opinión. El hecho de que no puedan usar el uniforme me parece absolutamente válido y bien, pero que no los dejen trabajar dando seguridad, que es lo que saben hacer. Es decir, imagínate que yo soy abogada y me dijeran, tú a partir de las 5 no puedes hacer nada más. Y se acabó, tienes que irte a dormir. Pero no, o sea, yo puedo seguir siendo productiva, puedo hacer más cosas. No puedes. O sea, cuando dicen que los privados contraten privados, en teoría es bueno, pero los policías lo que saben, lo que han estudiado, para lo que se han preparado, es para brindar seguridad. Entonces están capacitados para eso, eso es lo que saben hacer y por tanto, si bien a mí me parece acertada la medida de que no puedan usar el uniforme, me parece absolutamente desacertado que no les permitan trabajar. No porque esté bien que sigan trabajando, a mí me parece que ellos merecen un mejor sueldo y que si se los van a dar, ya se les prohíba trabajar. Pero si no les van a subir el sueldo y si no les van a recompensar esto que van a dejar de percibir, van a generar una molestia en la policía que de alguna manera se va a ver reflejada más en la inseguridad que vivimos. Ahora, podría darse el caso de que las empresas privadas escojan a los mejores policías, les paguen mucho más que su institución, y le digo, como la institución no te permite trabajar, vente, trabaja para nosotros de manera fija, ¿no? Bueno, existe la teoría de la conspiración de que hay un gran lobby de las empresas de seguridad detrás de esta norma. Pero bueno, es una de las teorías de conspiración que siempre existen alrededor de Palacio de Gobierno. Doctor Sotelo. El tema del uniforme que se utilice o no por parte personal de la policía es bastante relativo. Aquí lo fundamental es la lucha frontal contra la delincuencia y buscar la seguridad ciudadana total. Entonces, si nosotros vamos con estos tipos de observaciones y criterios que, si se reflexiona bien, son totalmente irrelevantes. Si un policía sale de su trabajo y lo que busca es dar seguridad, que está dentro del concepto de la seguridad ciudadana, ¿por qué le vamos a decir sácate el uniforme para que vayas con una ropa de civil y prestes? Porque si no estás utilizando el uniforme, que dicho sea de paso, ellos mismos pagan,
¿no es cierto?, que ellos mismos pagan. Muchas veces ellos pagan con su sueldo míseros las botas y una serie de indumentarios. Que hablen acá los policías para que digan si pagan o no. ¿Cómo se le puede poner cortapisas a la decisión de buscar seguridad? Una cosa es un personal uniformado frente a la delincuencia y otra cosa es un personal de civil. Yo pienso que el tema hay que reflexionarlo y no poner cortapisas. Es bastante relativo eso. Es un otro engañamuchacho de este gobierno. O sea, tratar de poner cortapisas. Lo que se busca es la lucha frontal contra la delincuencia y otorgar la seguridad a las familias y a la comunidad en su totalidad. Doctor Vargas, hay un minuto. Bueno, la palabra seguridad tiene pues un significado único y no puede haber seguridad con policías mal pagados, con policías maltratados, con policías sin preparación y sobre todo con policías que tienen que buscarse la vida en las 24 horas de descanso para poder subsistir. Por eso, repito, la policía necesita con urgencia una total reorganización. Pero hablando de seguridad en pureza, tenemos que remitirnos a lo que esto significa aquí y en cualquier lugar del mundo. En las sociedades organizadas, la policía tiene policía uniformada, la policía que vigila, la policía que sale a la luz y la policía secreta. En el Perú no hay policía secreta. Bueno, sí hay detectives. Sí, no, sí, no sí existe. Eso no existe, pues. Eso no hay, pues. Es una pero policía. Está en la DIRINCRI, están los policías que Eso no se existe. infiltran y todo. Discúlpeme, Rocha, eso, yo conozco bien ese tema, no existe. Son policías de la Guardia Civil que les quitan el uniforme y les destacan para que sean civiles. Policía secreta es lo que existía hasta antes de la desorganización de la policía. Policía de investigaciones, policía, la PIP, por ejemplo. Policía de investigaciones que eran, desde que ingresaban a la escuela, estudiaban para eso. Detectives. Actualmente no existe escuela de detectives. Es una escuela donde se reparten las tareas de cualquiera con el mejor entender de un comandante o de un capitán. De manera que aquí no tenemos policía secreta. En los Estados Unidos existe el FBI y la CIA, además de otras policías estatales y todo lo demás. En el Perú necesitamos una total reorganización de la policía. Todo esto son parches. Ahora, en cuanto se refiere a que deben trabajar o no, naturalmente tienen que trabajar porque con un sueldo bajo que no les permite vivir, tienen que ir a trabajar en la calle. Pero ¿cuándo descansa la policía? ¿A qué denomina usted policía secreta? ¿Ah? ¿A qué denomina usted policía secreta? ¿A qué? ¿A qué denomina usted policía secreta? A la policía que no existe actualmente. No, pero ¿qué es la policía? ¿Qué es la policía secreta? Policía secreta es una policía técnica, una policía de investigaciones, una policía que indaga, una policía que lo opuesto a la DINI. Sí. Entonces, eso no existe en el Perú. En el Perú existe. Bueno, con ese nombre de policía secreta no existe. Con el nombre no, pues, pero las funciones sí pero existen. hay el agente encubierto, por ejemplo, que es... Quiero resaltar, saliendo de la policía secreta, una cosita. La gran hipocresía que hay detrás de esta norma, ¿no? Porque, por ejemplo, no pueden ir a cuidar un chifa, no pueden... Pero, por ejemplo, hay policía destacada para cuidar bancos. Institucionalizada, las Águilas Negras. ¿Y los bancos no son instituciones privadas? ¿No? Buen punto, no lo habíamos tomado en cuenta. Existe también una Se policía, creado las Águilas Negras, por que supuesto, son y existe una especialmente policía para ellos. dedicada a cuidar construcciones también. O sea, hay una división de la policía que se ha creado hace relativamente poco tiempo que se dedica. Entonces hay una gran hipocresía detrás de esta norma también. Es un buen punto porque no lo hemos analizado. Vamos con una nota rapidito que ha preparado Juan José del Castillo y que seguramente nos va a alimentar más este tema antes de terminar con el bloque. Adelante. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Los más de 110.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú no podrán a partir del 1 de enero del 2016 brindar servicio de vigilancia privada. Esta medida también alcanza a los efectivos de las Fuerzas Armadas. Con esta norma se espera que la policía recupere su rol protagónico para brindarle seguridad al ciudadano de a pie. Con más policías en la calle se va a mejorar el control de la inseguridad ciudadana. No va a ser la panacea, ojo, pero sí se puede mejorar un porcentaje. Pero no podemos dejar de reconocer que la vigilancia privada a la que se dedican los policías en sus días franco
les permite complementar sus ingresos, por lo que esta medida estaría causando preocupación en la familia policial. El personal, sobre todo, ¿no? El personal de suboficiales, lo que tenían que trabajar y con eso pagan y alcanzan para pagar la pensión de sus hijos que están estudiando. Algunos estudian en colegios particulares, estudian en las universidades. ¿Con qué dinero van a pagar? Van a tener que suspender a todos los hijos de los policías que están estudiando y que ellos se la ganaban Pese a que esta trabajando. medida vendría acompañada del cuarto reajuste salarial que será determinada por el gobierno, la preocupación ha hecho mella en la moral policial. El policía. Hoy día estamos frente a una policía desmoralizada, estamos frente a una policía desmotivada. Eso es una realidad. El hecho es que la población espera que se tomen medidas efectivas para acabar con la inseguridad en las calles. Muy bien, ahí estaba la nota de Juan José del Castillo, que ha anunciado que en diciembre se daría el cuarto aumento a la policía. Vamos a ver, ojalá que se haga realidad. Señores, gracias por habernos acompañado en este bloque. Doctor Sotero, muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a un corte, regresamos con el siguiente tema en Habla el Pueblo.